El primer debate de Biden con Trump ha sido un desastre de proporciones bíblicas, un fracaso sin paliativos, pero hay muchas cosas de las que hablar. Nos han mentido durante meses diciendo que eran mentiras y bulos de los medios de comunicación que tuviese problemas cognitivos. Nos han mentido durante meses diciendo que la situación personal y de salud del presidente Biden era una mentira promovida por algunos medios de derechas. Atención, vamos a ver quién puede sustituir ahora a Biden si es que ocurre, por qué es difícil y qué es lo que ocurre. El debate entre Biden y Trump ha sido absolutamente brutal, absolutamente brutal. Un desastre sin paliativos. No se puede decir nada positivo. Pero sí ha habido gente que ha dicho cosas no positivas, sino que de hecho hemos visto al mejor Biden de la historia. Atención. De hecho, nos están intentando vender ahora dos mensajes, ¿no? Que además son contradictorios. El primero es, por favor, un mal día lo tiene cualquiera. Esto no significa absolutamente nada, sigue siendo un gestor absolutamente detallado que está llevando al país con una maestría absoluta, etcétera, etcétera. Y, por el otro lado, que el debate muestra la imposibilidad absoluta de esconder la situación, pobre hombre, del presidente Biden y que, por lo tanto, se tiene que buscar urgentemente un reemplazo. Pero eso no es tan fácil. Vamos a ver algo de todo ello. Venga, acompañadme. Lo primero que podemos ver en este calendario es lo difícil que está reemplazar a Biden. Es importante recordar esto porque es que tenemos que recordar que durante meses los medios de comunicación nos han estado diciendo que Biden estaba en una forma absolutamente fenomenal, que estaba de salud mental absolutamente espectacular, que estaba gestionando la economía y el país. Vamos, estamos hablando del comandante en jefe de las fuerzas de Estados Unidos, estamos hablando del líder del mundo y ahora de repente, oh sorpresa, se han dado cuenta de que tiene graves problemas cognitivos, una pena de salud y la verdad inhumano lo que le han hecho a este hombre por mantenerse la maquinaria del poder, ¿verdad? Bien, vamos a ver primero este calendario. Hemos visto ya pasar este desastre absoluto del primer debate. El 11 de julio tenemos la sentencia sobre, sobre los pagos que se le va a hacer la sentencia de uno de los juicios en Nueva York a Donald Trump. Bien. El 15 de julio es la convención republicana en la que claramente todo el Partido Republicano, pase lo que pase en los juzgados de Nueva York, va a ponerse a favor de Donald Trump. ¿Por qué? Porque lo que vosotros escucháis en los medios de comunicación constantemente de la utilización de los jueces para atacar a los políticos, etcétera, etcétera, es precisamente el argumentario que con mucho éxito se está utilizando en el caso de Donald Trump. En Nueva York, jueces demócratas acusándole de cosas que legalmente, pues según sus abogados, no tienen ningún sentido, etcétera, etcétera. Bien, el hecho es que no le afectan esos juicios al presidente Trump en su campaña. Pero bueno, campaña, Convención Republicana, 19 de agosto, Convención Demócrata. Esta es la fecha que tenéis que recordar porque es importante, importante. Después, 10 de septiembre, segundo debate presidencial. Y el 5 de noviembre, las elecciones. Bien, vamos a ver entonces ¿por qué es importante el 19 de agosto? Bien, el 19 de agosto es importante porque en esa convención se tiene que decidir si se va a llevar a cabo un proceso de cambio de candidato o si se va a presentar alguien como alternativa. Y
fácil no es en ningún caso. Y no es fácil en ningún caso, ¿por qué? Por lo que vamos a ver ahora mismo, que son los diferentes candidatos, ¿de acuerdo? En este artículo del Washington Post nos explican las diferentes opciones. La primera, la vicepresidenta Kamala Harris. Esto sería lo más obvio, ¿verdad? Biden se retira, la vicepresidenta Kamala Harris se presenta como la candidata a las elecciones y, por supuesto, es, además de una representante de la administración que ha gestionado la economía y la política en estos años, también es, obviamente, la candidata más obvia. ¿Cuál es el problema que tiene? Bueno, el primer problema que tiene es que es tan impopular, si no más, que Biden. El problema es que su nivel de desaprobación es elevadísimo, elevadísimo. La propia campaña presidencial de Harris en el año 2020 fue un desastre y el partido no tiene la confianza en que ella vaya a poder ganar las elecciones, porque además, claramente, si tiene muy baja popularidad y se han hecho toda una serie de campañas de marketing intentando acercarla al público, pero lo que ha ocurrido ha sido que se ha generado todavía una peor aprobación, peor nivel de apoyo, pues claramente es un problema. Y tened en mente esto, ¿por qué? Porque es esencial para lo que voy a decir después. Es decir, reemplazar a Biden es súper complicado, pero reemplazar a Biden y a Kamala Harris es todavía más complicado. Vamos allá. Sigamos. Otros candidatos. Muy probable también que sea. Lo que pasa es que no querrá presentarse para no presentarse a perder unas elecciones. Gretchen Whitmer, la gobernadora de Michigan, es muy popular por haber conseguido ganar este estado importantísimo en Estados Unidos, por ser mujer y también porque es, tiene un nivel de popularidad bastante significativo, más de 10 puntos por encima de sus oponentes. Entre un 54 y 61%. ¿Cuál es el gran problema que tiene? Que ella no quiere caer en el error de presentarse a unas elecciones a perder. Ella, como mucho, lo que haría es, si tiene a todo el partido a su favor y si además quitan a Kamala Harris. Muy complicado. Pero bueno, es una de las probabilidades. El otro, Pete Buttigieg. El ministro de Transportes, secretario de Transportes, es un buen candidato, pero es un candidato poco percibido como una alternativa realmente válida a Trump. Tiene muy poco apoyo de los grupos, digamos, raciales y muy poco apoyo de lo que son los grupos de interés dentro del Partido Demócrata. Otro. Josh Shapiro, el gobernador de Pensilvania. ¿Cuál es el elemento positivo? Que ha ganado a los que se presentaban por el Partido Republicano, que tiene una visión más bien bipartisana, es decir, que es una persona que se acerca a políticas del Partido Demócrata, Partido Republicano, con cierta facilidad. Y lo más difícil es que, desde luego, para el Partido Demócrata no es un perfil realmente atractivo. Sería como un candidato, digamos, de segunda fila. Lo mismo que le ocurre a Jared Polis, que es el gobernador de Colorado, que tiene la ventaja de ser, desde el punto de vista, podría ser el primer candidato a presidente homosexual. Oye, qué maravilla. Y abiertamente homosexual. Positivo, ¿por qué? El problema, es que en muchas de las políticas también ha tenido grandes dificultades para generar consensos y que, desde luego, desde el punto de vista del Partido Demócrata, tampoco es un perfil de enorme atractivo. Gavin Newsom, este es uno de los que estarían, digamos, en el top, ya lo hemos comentado en un vídeo. Él, gobernador de California, es joven, dinámico, se mueve bien en los debates, etcétera, etcétera. Tiene un grave problema. Inmediatamente el titular va a convertir el resto de Estados Unidos en lo que ha hecho en California. ¿Por qué? Porque es el candidato de Manchuria tipo Trudeau, que lo que hace es defender todas esas políticas que son precisamente las que han llevado a que la gente esté pensando en Trump. Es decir,
el wokismo, la ideologización de la energía y la utilización constantemente de los temas medioambientales para atacar a las empresas, etcétera, etcétera. Defender a las gigantescas empresas y hacer mucho daño a las pequeñas y medianas y a los contribuyentes. Enormes impuestos, socialismo de salón, socialismo caviar. Complicado, pero uno de los que podrían ser más, digamos, con más papeletas, ¿no? Pocas papeletas. Raphael Warnock, ¿no? El senador de Georgia, uno de los que son, digamos, más ideólogos y más combativos. Puede ser muy potente si lo que buscan son unas elecciones en las que se atraiga el voto más de izquierda, pero eso no es lo que se está buscando. Lo que se está buscando es el voto de los republicanos y demócratas de centro que no quieren que gane Trump. No es fácil, por lo tanto. ¿De acuerdo? Fijaos cuál es el problema. El siguiente, Michelle Obama, que lo llama The Washington Post la opción fantasía por varias razones, porque es la que más le gustaría a todos los medios de comunicación y a la vez una de las más complicadas. Primero, porque ella siempre ha dicho que ella no se quiere presentar. Segundo, porque ella no se va a presentar en unas elecciones en las que salte por encima de Kamala Harris y por encima de Biden. Además, porque Biden ha sido vicepresidente con su marido Obama y porque no olvidemos, el primer mandato de Trump fue una victoria sobre las políticas de la administración Obama. Entonces tiene el gran problema de ser enormemente popular y a la vez enormemente impopular. Tiene el problema de ser una candidata muy de consenso y muy mediática y a la vez ser una candidata que puede generar una muy pequeña diferencia con respecto a la baja popularidad de Biden actualmente. Bien. Estos son los posibles candidatos que nos están presentando. Ahora, dejadme explicaros cuáles son los grandes problemas. Bueno, no es tan fácil pensar que va a llegar Biden y, oh sorpresa, se va a retirar, ¿vale? Ni la administración Biden, ni el equipo de Biden, ni la mujer de Biden, ni los delegados han mostrado ninguna intención de que no se mantenga en la carrera presidencial. Hay otro factor muy importante, el de los donantes. Se ha generado una enorme cantidad de, pues de donaciones para la campaña de Biden y no es tan sencillo decir, bueno, pues se retira Biden y se sube otro. No, eso no funciona de esa manera. Y claro, ¿qué es lo que pasa en el Congreso del Partido Demócrata? Llega al Congreso del Partido Demócrata y se va a mostrar un Congreso en el que el Partido Demócrata va a salir dividido, mientras el Partido Republicano va a salir completamente hecho una piña con respecto a Trump. ¿Cuál es el problema de eso? Que en unas primarias todos los candidatos se van a pelear entre ellos. No os quiero recordar las burradas que decía Kamala Harris sobre Joe Biden antes de que, ganase la nominación para ser la segunda en la candidatura. Cuando se presentaba contra Biden, le insultó de manera brutal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En unas primarias, todos estos candidatos se presentan ante una administración que, desde el punto de vista del Partido Demócrata, atención, se presentaría como el fracaso absoluto de la administración. Por un lado, el presidente se retira, que es la demostración empírica de que nos han engañado con un presidente que no tenía capacidad para llevar a cabo sus obligaciones, ¿de acuerdo? Y encima que no se presente tampoco la vicepresidenta. Entonces, el ticket que le dan al posible candidato del Partido Demócrata es el de un Partido Demócrata que reniega de su propia administración. La bajísima popularidad de Kamala Harris y el estado cognitivo y de salud y la bajísima popularidad de Biden hacen que sea una bomba de relojería para el próximo candidato y por eso muchos van a preferir decir a mí que no me pasen esa bomba de relojería.
El problema de los donantes no es pequeño. Desde agosto hasta septiembre se van a necesitar centenares de millones de dólares para llevar a cabo la campaña presidencial. Y la campaña presidencial va a estar dividida en cualquier caso, incluso porque los que han estado donando para la campaña de Joe Biden, muchos de ellos van a preferir decir: yo hasta aquí he puesto suficiente dinero, ya no pierdo más. Claro, esto es importantísimo porque el próximo candidato o la próxima candidata se va a encontrar muy disminuida su capacidad económica de presentarse a las elecciones. También es muy importante entender que si el Partido Demócrata decide que en las primarias no se tome la decisión y que Joe Biden se retire después de las primarias, después de mediados de agosto, se puede tomar la decisión por parte de un comité del Partido Demócrata de quién es el candidato de manera ordeno y mando, a la española, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que pasa con eso? Que sería una enmienda a la totalidad a la administración de Biden. Claro, si Biden se retira por una cuestión de salud, es reconocer que han estado mintiendo al mundo con respecto a la capacidad cognitiva y al estado de salud del presidente. Número 2, si Kamala Harris no es la alternativa, es una enmienda a la totalidad a la presidencia por parte del propio Partido Demócrata. Y además generaría inmediatamente la decisión por parte del resto de los candidatos de no aceptar el segundo ticket. Es decir, el gran problema que se va a encontrar el Partido Demócrata si va por la opción de comité y ordeno y mando es que a lo mejor puede poner a un candidato de Manchuria, a Gavin Newsom o quien sea. Atención, pero ¿quién va a querer ir en la segunda posición con él, ¿no? ¿Quién va a querer ir a unas elecciones prácticamente perdidas si además está quitándole el puesto a Kamala Harris por la bajísima popularidad de esta? Es una situación complicadísima económicamente, políticamente. En cualquier caso es una decisión de mal menor, porque lo hagan como lo hagan, va a ser la demostración de que nos han mentido con respecto a la salud de Biden, que nos han mentido con respecto a su capacidad cognitiva, si es que lo cambian. Si no lo cambian, porque no quiero ni pensar lo que va a ser el segundo debate, y lo peor todavía, si lo cambian y además no ponen a Kamala Harris porque es muchísimo más impopular, entonces es una auténtica debacle, porque es el reconocimiento por parte del Partido Demócrata de que la administración Biden ha sido un fracaso y no tiene ni siquiera su apoyo. Porque tú puedes decir: oye, que se vaya Biden y viene la vicepresidenta y buscamos un segundo ticket, pero ¿quién va a querer ir de segundo de Kamala Harris cuando Kamala Harris tiene un índice de popularidad más bajo que el de Biden? ¿Y quién va a querer ir de segundo de Kamala Harris cuando el problema de Biden, siendo el que era el candidato centrista que atraía el voto moderado, es poner a una persona, Kamala Harris, que se percibe como mucho más radical, mucho más socialista y mucho más polarizante? Es que Trump se los come. Es que Trump se los come. Entonces, el que vaya de segundo no va a querer ir, no va a aceptarlo. O lo acepta, o tiene que ir de primero, y entonces pensadlo también. El próximo candidato lo decide el Partido Demócrata, sea vía primaria, sea vía un comité, y resulta que se pone el primero y no va a querer a Kamala Harris. Entonces se volverá a considerar una enmienda a la totalidad a la gestión de la administración Biden. Y si mantiene a Kamala Harris, resulta que se lleva como grillete la impopularidad de la vicepresidenta. Es una situación que no le envidio al Partido Demócrata en nada, pero es culpa del propio Partido Demócrata por haberse centrado en comprar el mensaje y la cultura de la cancelación, del wokismo, el socialismo y la radicalidad. Ahora resulta que no pueden elegir a candidatos centristas, moderados y orientados al libre mercado y al control de la inmigración y a la seguridad, porque entonces para eso la gente ya va a votar a Trump, y tampoco pueden mantener a Kamala Harris porque entonces la popularidad es la misma o peor que la de Biden, y encima si ponen a otro nuevo que sea todavía más radical, van a perder todavía más el voto moderado. Ese es el problema. No es nada fácil de solucionar. Que no os engañen.